Ok, señores, estamos en nuestra nueva entrega del podcast de Fundiendo con la Biblia y hoy queremos hablar sobre qué es la Biblia. Con eso, yo creo que pudiésemos empezar dando una respuesta personal. ¿Qué es la Biblia para ti, José? Bueno, para mí la Biblia, como cristiano, creo que la Biblia es la palabra de Dios y básicamente es el medio por el cual uno conoce a Dios de forma, digamos, especial. Eh, Ver las cosas que hizo a través de la historia y cómo Él nos habla a través de todo eso. Buenísimo. Yo añadiendo a lo que dice José, veo la Biblia como una colección de escritos, que nos hablan acerca de Dios, de lo que Él ha hecho en su historia, pero que también tiene la reflexión de lo que la gente que vivió esa historia pasó también. Entonces creo que tiene una combinación tanto de la historia de Dios, lo que Él hace en la historia, y cómo la gente reflexionaron y reaccionaron al respecto de la historia. Creo que esa parte humana también del texto bíblico. Sí, para mí la Biblia es la palabra de Dios, es la escritura que informa a los creyentes, como obviamente informa a creyentes de diferentes confesiones, informa a los creyentes del judaísmo, informa a los creyentes del cristianismo y obviamente contiene lo que Dios quiere que sepamos de Él, Correcto. del universo y de cómo nosotros tenemos que vivir. Y una buena pregunta sería, ¿qué no es la Biblia? ¿Qué no es la Biblia? ¿Qué no es la Biblia? Bueno, yo creo que por un lado, aunque sí en la Biblia nosotros encontramos instrucciones de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo Él quiere que su pueblo viva, también hay elementos que debemos tomar en cuenta, como por ejemplo, tú tienes ahí historias, tienes ahí, por ejemplo, temas de profecía, poesía, etcétera. Y lo digo porque quizás pueda haber esa percepción de que la Biblia es un libro de reglas. Y no deberíamos verlo así, porque hay muchas cosas sobre las cuales la Biblia quizás no te da una opinión directa, no es tan blanco y negro, sino que nos da ciertos parámetros de sabiduría por lo cual uno debe conducirse. Yo lo vería así. Sí, muy bueno. Y también podría decir que la Biblia no es un libro que salió de la nada, sino un libro que está localizado en un contexto, que las historias que escuchamos, aun las reglas que podemos sacar o las instrucciones que sacamos, tienen un contexto histórico y un contexto social. Entonces, la Biblia no es un libro que simplemente apareció un momento, nos bajó del cielo con las palabras rojas de Jesús en el Nuevo Testamento, sino un libro que podríamos decir que contiene información que está localizada en histórica. Sí, yo creo que como la Biblia informa sobre lo que Dios quiere que nosotros sepamos, la Biblia no es un libro de astronomía, no es un Exacto. libro de, Correcto. de ciencia, ni siquiera es un libro de educación en el sentido en que nosotros lo entendemos en nuestros tiempos, en tiempos contemporáneos y lo que sea que se ha llamado la educación que desde mi punto de vista tiene que ser formada. No reformado de reformado, perdón, aquí para los reformados, sino adaptada obviamente a los nuevos tiempos. Y Landeta dijo algo sumamente interesante con respecto a, a la Biblia, y es que hay cosas a las que la Biblia no le da respuestas. Correcto. Por ejemplo, la Biblia no me dice si no tiene ninguna información sobre usar o no drogas. Correcto. O sobre tener adicción a los videojuegos, para hablar de otro problema quizás en otra dirección. Eso no significa que la Biblia no puede ser útil para, obviamente, aconsejar en una de esas dos direcciones, pero es información que no tiene. ¿Por qué no tiene esa información? ¿Por qué Dios no se anticipó a ese tipo de cosas? Tú sabes que tú mencionaste un tema que yo he estado en conversación con varias personas, es que uno se preguntará, ¿y qué dice la Biblia respecto al noviazgo? Hay una cuestión que Alex lo decía hace un rato y es que, bueno, en los tiempos bíblicos, en esta cultura,
lo que nosotros llamamos noviazgo hoy no era tan así. Exacto. Ahora, No había noviazgo. no había noviazgo. Entonces, ahí no tiene que pensar, bueno, no me dice nada directamente del noviazgo. Y creo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente honestos para decirme, la Biblia no dice nada directamente acerca del noviazgo. Porque a veces podemos acercarnos a la Biblia que nos va a dar la respuesta de todos nuestros problemas. Claro. Ahora, sí tenemos que tomar en cuenta lo que decía Fausto de, bueno, hay sabiduría que uno sí puede tomar de la Biblia respecto a cómo conducirse en un noviazgo. Pero tenemos que estar claros de que directamente no habla sobre ese tema. Ahora, y pensando en tu pregunta de por qué, bueno, son culturas, son mundos distintos. Habían dinámicas sociales que se daban en aquel tiempo que hoy no se dan. Igualmente hay dinámicas sociales hoy que se dan que en aquella época no se daban. Y si en la Biblia no se menciona el noviazgo, quiere decir que el noviazgo no debe ser una costumbre de quienes sirven a Dios. No estamos yendo en una dirección No, totalmente exacto. no bíblica, pero es una buena pregunta para, creo que, Ahí, una cierta dirección que debe tomar esta claro. conversación. Ahí yo diría que un principio regulador en la escritura parece ser lo que llamaron los alemanes más adelante la historia de salvación. Y yo creo que hasta cierto punto, dentro de un punto de vista más teológico, si vemos a Dios interactuando con su gente a través de la Biblia, pero lo podemos ver desde un punto salvífico. De cierta forma, cuando lo vemos así, la relación de Dios con su pueblo, desde el Antiguo Testamento o Biblia hebrea, cómo el Señor se relaciona y enseña y forma un pueblo que le adore. Después en el Nuevo Testamento, cómo eso se ha extendido a Cristo y también a la iglesia. Vemos que los autores bíblicos tenían, en primer lugar, dentro de su sentido histórico, teológico, perdón, una razón a comunicar que en algunos aspectos era cómo esto contribuía a ese plan de salvación o cómo, si lo vemos desde un punto teológico, ¿qué dice esto acerca de Dios? ¿Qué dice esto acerca de cómo Dios se relaciona con su gente? Y ya desde el punto de vista histórico, también los autores tenían ciertas libertades a saber qué iban a incluir y cómo eso era relevante para sus situaciones, para lo que estaban pasando, para sus intereses, para aún sus preferencias como escritores bíblicos. Entonces yo creo que eso nos ayuda a entender por qué algunos temas sí y otros temas no. A veces esas inclusiones o exclusiones no dicen que no son importantes, sino nos ayudan a entender, como dijimos al inicio de la conversación, que la Biblia no tiene que hablar de todo, pero sí habla de lo importante que es la salvación y que es de Dios. Entonces creo que eso podría funcionar como un principio regulador dentro de un contexto de iglesia, acerca de qué incluye y qué no incluye la Biblia. Sí, y tratando de no deslizarnos hacia teología, algo sumamente importante que nosotros debemos de aclarar es que fundiendo con la Biblia, en redes sociales, quienes nos han seguido por mucho tiempo saben que aclaramos que no es sobre teología, sino es sobre Biblia. Y ahora quienes nos ven a través del podcast o leen la página web, es creo que imperante que conozcan que nosotros vamos a hacer todo lo posible por no ir o inclinarnos hacia conceptos teológicos, sino conceptos plenamente bíblicos. Quizás en algún punto debemos de profundizar un poquito más en esa dirección, pero creo que es inevitable cuando tú haces conversaciones de lo que es la Biblia, caer dentro de ciertas cuestiones teológicas. Y sin inclinarnos en esa dirección, una pregunta importante sería, ¿hay unidad teológica en la Biblia? Porque algo de lo que la gente piensa es como, yo voy a agarrar esto y lo que piensa Jacob es lo mismo que David pensaba unos cientos de años después, o lo mismo que pensaba Josué. Vemos esta unidad teológica dentro de la Biblia, o la unidad teológica dentro de la Biblia es un artificio confesional. Wow. Bueno, esa es una muy buena pregunta. A veces uno escucha Estoy personas. fundiendo con la Sí, Biblia. estamos fundiendo aquí. Eso es verdad. Mira, Señora, aquí estamos fundiendo plenamente, no hay guión, no hay no, nada, nada, y Fundiendo unplug. eso es fluyendo. fluyendo con la Biblia. Bien, por un lado uno pudiera pensar que la Biblia es una colección de libros, pero también uno tiene el concepto de la Biblia como un solo libro. Entonces uno tiene como esta unidad y esta diversidad. Entonces, ok, ¿es un libro o es una colección? Bueno, yo creo que son ambas cosas, en cierto modo. Por un lado, uno tiene una diversidad y un ejemplo de ello que me encanta
es cuando uno compara, por ejemplo, un libro como Proverbios Ujú. con un libro como Job. Ujú. Tú tienes en Proverbios principios de, bueno, haz lo correcto y te va a ir bien. Si haces lo incorrecto, te va a ir mal. Y uno dirá, bueno, ok, entonces esta idea tiene que estar plasmada en toda la Biblia. No necesariamente. Tú vas a un libro como Job, donde tú puedes tener la idea de que, bueno, aunque tú hagas lo correcto, te puede ir mal. Y uno dirá, bueno, ¿y cuál de las dos es? Bueno, si uno vive en la experiencia humana, tú te das cuenta que en cierto modo son las dos cosas. O Ujú. sea, uno está llamado a vivir bajo ciertos principios, aún principios bíblicos, pero nada te garantiza que te va a ir bien. Te puede ir bien en un momento, pero quizás en otro momento no. Entonces hay cierto misterio ahí. Entonces yo creo que tiene que haber unidad teológica, sí o no. Bueno, yo creo que son las dos cosas. Por un lado, sí, tú Sí. puedes tener unidad, por ejemplo, obviamente, como decía Alexander, la Biblia es un libro acerca de Dios, acerca de su pueblo, acerca de cómo Dios se relaciona con su pueblo, y este es un punto que tú lo vas a ver de principio a fin. Ujú, ujú. Pero aún dentro de esa historia, tú tienes una variedad de temas, aún de formas literarias, aún de enfoques. Tú, por ejemplo, lees la historia de los reyes en Samuel y en Reyes, y es una historia un poco más pesimista respecto a los reyes de Israel, y cuando vas a Crónicas es más optimista, y están contando la misma historia. Ujú. Solamente que, digamos, desde perspectivas y, digamos, enfoques y propósitos distintos. Ujú. Entonces uno dirá, ok, ¿con cuál me voy? ¿Fueron los reyes de Israel buenos, fueron malos? ¿Cuál de las dos por fe? Bueno, las dos cosas. Uno lo que Ambos. tiene que tratar de entender es, ok, ¿cuál fue el propósito del autor frente a una audiencia en un momento particular y cuál fue su propósito en otro? Es como Ujú. la discusión, diría yo, entre comillas, entre Pablo y Santiago, que algunos entienden. El tema de Ujú. la justificación, de Ujú. que si es por obra, si es por fe. Bueno, están hablando a audiencias distintas con preocupaciones diferentes. Y Claro. por eso uno cree que es distinto, pero Sí, bueno, realmente cuando nosotros leemos la Biblia con honestidad, nos vamos a dar cuenta que quienes están representados en el texto bíblico, ya sea personajes históricos o personajes ficticios, tienen diferentes puntos de vista Claro. con respecto a Dios. Tienen también formas diferentes de acercarse a Dios. Y yo estoy leyendo lentamente los salmos en estos días y constantemente me choca la idea de Jesús de orar por los enemigos y por quienes nos persiguen y Ujú. bendecirlos con los salmos donde David pide Claro. que el Señor les rompa el cerebro Ujú. en el piso y derrame los sesos de sus enemigos y saque el estómago y los intestinos y les ponga al universo. Entonces, obviamente hay una lucha ahí entre la idea de Jesús y la idea eh, Del- de David y su oración honesta que es totalmente válida. Y eso llevaría a mucha gente a pensar, bueno, lo que pasa es que realmente el punto magno de las escrituras es lo que dice Jesús, pero nos lleva a un punto que dentro de la historia de la formación del texto bíblico y el uso del texto bíblico en las comunidades de fe es importante que nosotros lo saquemos a flote, lo distingamos. Y mucha gente dice, bueno, Antiguo Testamento ya pasó, Nuevo Testamento es lo válido, Ujú. yo no debo de pensar en el Antiguo Testamento. David pensaba así, pero esto es redimido en el pensamiento de Jesús. Sí, pero entonces el Antiguo Testamento era la escritura Del correcto. autor. de los primeros cristianos y de los autores Ujú. del Nuevo Testamento. Su teología y sus teologías estaban basadas y Su equilibradas vocabulario. Era el vocabulario. del Antiguo Testamento. Entonces, como que, ok, es el Antiguo Testamento en cierto modo complementando al Ujú, Nuevo ujú. o el Nuevo está complementando el, el Antiguo Testamento. Si esta fue la primera escritura para los creyentes, quizá no estamos yendo en una dirección, pero fluyamos. eh, y no invalida una cosa a la otra, sino que básicamente Ujú. los dos están interactuando de una forma en que son todo la palabra de Dios, que es lo que nosotros
Y ahí, nosotros creemos. y ahí yo quiero añadir algo volviendo a la pregunta de lo que tiene que ver con diversidad y unidad. Eso es una pregunta que ha, podríamos decir, perseguido muchísimo la investigación del Nuevo Testamento. Y de hecho, el área, que es todo un campo aparte de teología del Nuevo Testamento, siempre se debatió en base a investigamos en base a la unidad o en base a la diversidad. Y por eso varios libros de teología del Nuevo Testamento están divididos libro por libro y otros están basados en el desarrollo del pensamiento de los primeros cristianos. Pero lo que sí podemos aprender, y lo dijo Frank Matera, que es un teólogo católico y tiene una buena teología del Nuevo Testamento. ¡Católico! Sí. No puede ser. Y Alexander, también tiene algo parecido Frank Tillman y hay otros que tienen algo. Y ellos hablan de una unidad dentro de una diversidad. Yo sé que para muchas personas eso es incómodo porque nos han enseñado que tiene que ser una cosa o la otra. Sin embargo, siendo honestos, como decía Landeta, tenemos que estar abiertos a dónde nos lleva la evidencia. Entonces, en el Nuevo Testamento, que es mi área, el caso más sencillo de ver es como la teología de Santiago podría verse diferente a la teología paulina de salvación por la gracia, cuando nosotros vemos que Santiago te está diciendo de qué te vale esto si tú no tienes obra. Pero también si nos localizamos dentro de una diversidad y una unidad, podemos ver que ambos autores están hablando de diferentes caras de una moneda. Si vemos temas de la justicia de Dios, por ejemplo, el ejemplo que mencionabas de el salmista y después entonces el ejemplo de Jesús, ambos hasta cierto punto te van a guiar a la justicia de Dios, uno tomando la justicia por su propia mano y el otro que te está diciendo Jesús que al final la justicia es de Dios, que es una idea que se remonta después también a Éxodo 14 y era parte de la idea de Israel de que al final de los tiempos el Señor iba a vengar el pueblo de Israel y esa idea del Señor como guerrero era parte de esa idea. Yo creo que nosotros tenemos que entender que la unidad en diversidad permite a los autores de nuestro Nuevo Testamento usar el vocabulario, usar las categorías, usar las ilustraciones del Antiguo Testamento o de Biblia hebrea y expandirlas un poquito más para decir cosas diferentes. Y yo creo que si nosotros nos ubicamos en la vida de nosotros día a día, hay momentos que nosotros tenemos que detenernos y hay señales que dicen detente. Pero hay otras señales que dicen párate, que dicen sigue, perdón. Entonces, o es una cosa o la otra. No, hay momentos donde tenemos que detenernos y hay momentos donde tenemos que seguir. Y creo que es lo mismo lo que hace esa dinámica, esa tensión de una cosa, la otra cosa, y creo que a veces nosotros no nos gusta aceptar esa tensión interpretativa, de cuando el texto nos está llevando a una unidad, o a una diversidad, perdón, porque queremos unidad. No queremos sentir que hay una diferencia entre lo que dice Hebreos acerca de Jesús a como lo presentan los evangelios. Hebreos vemos una idea de una cristología, perdón, exaltada, una idea de Jesús, sumo sacerdote más grande que los ángeles, mientras que vemos a un Jesús en los evangelios que es un poco más humilde. Y nosotros no quisiéramos que existiese esa tensión, sin embargo, vemos un desarrollo en la reflexión de la iglesia, desde Hebreos hasta cuando se escribieron los evangelios o el autor de Hebreos. Y creo que es importante que nosotros manejemos esas tensiones, porque es hacia donde nos guía la evidencia. Y debemos de ser honestos donde hay diversidad. Y definitivamente hay diversidad. Hay diversidad. Y precisamente nosotros no debemos cometer el error de querer resolver la tensión, porque entonces eso es lo que hace que nos inclina más a un punto que a otro, y entonces comenzamos a tener quizás una visión más desbalanceada de la Biblia. Pero también respecto a esa pregunta, hay un detalle que no quisiera pasar por alto y es el tema de que la Biblia uno tiene que también verla como una revelación que fue progresando a lo largo de siglos. Respecto a la pregunta que hacía Fausto, por ejemplo, yo no esperaría quizás que Abraham tuviera todo el conocimiento que hay, por ejemplo, hasta el Nuevo Testamento. Exactamente. Y yo creo que en parte ahí viene la controversia de un post que tuvimos sobre el tema de la bruja de Endor en Samuel, que uno dirá, ok, pero ¿y a dónde fue Samuel y de dónde él subió? Bueno, en esa cultura no había esa concepción tan clara que luego uno obedecía al infierno, sino que se habla más del tema del Sheol. Entonces, es eso, es como que, bueno, va a haber diversidad también porque es una revelación que con los siglos se va clarificando y no necesariamente en cada época, cada personaje bíblico tiene el mismo conocimiento. Sí, es importante que se maneje ese concepto de revelación progresiva. Claro. La gente
suele conectar progresivo con progresista. Progresista Y y son no, dos para cosas nada. totalmente diferentes. En Exacto, estudios exacto. bíblicos se ve como Dios, como el conocimiento de Dios va creciendo conforme el texto bíblico Claro, va avanzando y algunos conocimientos de Dios se claro. dejan detrás. Y una conversación interesante que dentro del texto bíblico en la que estaba pensando mientras conversábamos era el punto de vista de la mujer samaritana y el punto de vista de Jesús, que creo que lo mencionamos en otra conversación. Y ella dice, explícame, no entiendo. Y Jesús le está de hecho explicando en base a lo que realmente está corrigiendo, en base a lo que realmente es. Y al leer el texto bíblico, algo que uno puede ver es también a Dios en cierto modo eh, tratando de corregir, de equilibrar algunos conceptos Claro. que se tienen del mismo. Y son conceptos con los que a veces los mismos personajes bíblicos y hasta los autores bíblicos Ujú. suelen luchar. Entonces, para ir en cierto modo dándole un hilo a nuestra conversación, la Biblia para nosotros como biblistas confesionales es la palabra de Dios, es una colección de libros y esa colección de libros señala a esa conexión que debemos de tener con Dios, que para Alexander va en dirección de la salvación. Hay una línea progresiva de crecimiento en el conocimiento de Dios y eso trae obviamente diversidad teológica Claro. dentro del texto bíblico. Es interesante como Dios no llega y simplemente desbarata estas concepciones y organiza el texto bíblico para que no tenga ninguna ambigüedad, pero de hecho la tiene. Y encima de eso está también lo que lo hemos visto muchísimo en los comentarios en las redes de Fundiendo con la Biblia, está lo que la gente cree que la Biblia, que la Biblia dijo. Y Pasó lo con que lo la de gente la... quiere que la Biblia Porque diga. Usualmente si yo creo algo, yo quiero que la Biblia Ajá. diga eso. Y usualmente también yo baso mis creencias en la Biblia. Yo busco los versículos que se Ujú. acomoden a esto, que lo hemos visto con el episodio de la pitonisa de Endor, lo Ujú. hemos visto con el caso de la explicación que hicimos de Romanos capítulo 7 y 8 y 6. Esto es sumamente interesante como tratamos de llevar conocimiento eh, a la Biblia. Y de acuerdo a lo que es la Biblia, ¿qué yo hago con la Biblia? Si yo llego a tener un conocimiento de lo que la Biblia realmente es, que es la palabra de Dios, informándome lo que Dios quiere para mí, no necesariamente de absolutamente todo, ¿qué yo hago con esto? ¿Qué haces con la Biblia? Sí, ¿A qué te refieres? Danos tu opinión. yo le estoy haciendo una pregunta a usted. ¿Qué tú haces con la ¿Qué Biblia? haces con la Biblia? Mira, la verdad que hay un enfoque que le da un teólogo llamado Kevin Van Hoosen, que me encanta, El que algo drama que de le... la ¿eh? doctrina. El drama de la Sí, sí. doctrina. Algo que le explica es que nosotros tenemos que ver la Biblia como si fuera una especie de historia o drama de la cual nosotros formamos parte. Y eso es una concepción que para mí es bastante práctica, porque uno pudiera decir, ¿y cuál es la diferencia entre una persona que quizás no cree que la Biblia sea palabra de Dios a uno que sí cree? Creo que una de las grandes diferencias es que el que no cree simplemente ve la Biblia como un libro con una historia ajena a él mismo. Es como que uno estuviera leyendo, qué sé yo, un libro de Tolkien o que nos puede gustar mucho, pero eso no tiene que ver nada conmigo. A tú leer un libro donde tú formas parte, tú eres parte de esa historia. Y yo creo que eso me ayuda a ver, ok, cómo yo formo parte de esa historia. ¿Qué Dios me está diciendo aquí? ¿Cómo yo puedo, evidentemente, llevar mi voluntad a que mi voluntad sea su voluntad? Pero es porque soy parte de esa historia. Y eso en buen dominicano, eso me involucra Ujú, a hacer algo precisamente. ujú. O sea, que lo que tú haces con la Biblia es involucrarte con lo que está pasando. Ujú, ujú. Exactamente, exactamente. O sea, yo creo que aunque la Biblia, digamos, el último libro en escribirse, Apocalipsis, ¿verdad? Sí, podemos hablar de eso. Pero el punto es que, aunque es una revelación que fue hasta un momento histórico, vamos a decir que esa historia sigue.
porque Dios sigue actuando, Claro. Cristo sigue siendo Señor. Y precisamente cómo esa realidad me lleva a formar parte. Esa es la pregunta que siempre me hago cuando estoy frente a la Biblia. ¿Cómo esto, o sea, dónde estoy yo en esta historia? Buenísimo. Y sería bueno entonces que nosotros vayamos ya a la definición académica de lo que es la Biblia. Si estamos hablando puramente de estudios bíblicos, de ciencias bíblicas, dentro del campo académico, ¿cómo se define la, la Biblia? Porque en el campo académico bíblico tenemos de todo. Tenemos biblistas confesionales, como es el caso de nosotros, tenemos biblistas agnósticos, Ujú. tenemos biblistas que apenas se están acercando a una confesión a pesar de que tienen años estudiando el texto bíblico, u otros que han pasado desde una confesión a total Ujú. negación de la existencia de Dios, etc. ¿Cómo se define dentro del campo académico lo que es la Biblia? Ahí yo diría que dentro del campo académico hay un paso anterior al llegar al de la andeta, que es quizás el propósito último que ve la iglesia en términos de discipulado y de interpretación teológica. Dentro de la academia se ve el texto como un texto antiguo, de valor para ciertas comunidades religiosas, porque esas comunidades religiosas lo consideran texto sagrado y texto con valor de revelación. Pero es un texto antiguo que invita a una interpretación histórica, cultural y una interpretación crítica. Y eso hace que personas que no comparten nada del contenido ético y nada de las presuposiciones o las ideas teológicas del texto puedan acercarse al texto. Y ahí yo podría decir, y respondiendo a la pregunta anterior también, que algo que podemos hacer con la Biblia es que antes de quizás vernos en el texto, es tratar de entender el texto. Yo creo que muchos de nuestros problemas históricos y en la historia de interpretación ha venido porque queremos hacer antes de entender. Y el mismo Jesús lo dice en algunos momentos, hablando con algunos líderes judíos, que hay que escudriñar las escrituras. Lo dice, ustedes lo hacen para otras cosas, pero dentro de aún la cultura en la cual la Biblia nace, esa idea y ese mundo judío y después también los primeros cristianos, el escudriñar las escrituras es clave para poder saber qué Dios quiere que hagamos acerca de algunas áreas de nuestra vida. Y yo creo que ahí la academia tiene mucho todavía que enseñar a la iglesia, esa parte de escudriñar la escritura. Y la academia, aunque la define a veces de forma diferente, porque quizás no puede usar lenguaje como palabra de Dios, porque dentro de métodos científicos no tenemos forma de comprobar que es palabra de Dios, pero sí sabemos que es un texto histórico, sí sabemos que le escribieron una que otra persona dentro de uno que otro contexto, y sí tenemos que tiene un mensaje. Y ahí vuelvo a la conversación de diversidad también, porque la academia combina todo esto en sus acercamientos al texto. Lo hace de forma histórica, lo hace de forma de fuentes, lo hace de forma de revisar las formas, los géneros literarios que aún tiene. Todas esas son preguntas que escudriña la academia al decir qué es el texto. Ya nosotros establecimos que es antiguo, ahora ¿cómo me acerco al texto? ¿Qué está tratando de decir esto? Y quizá la academia se quede ahí, porque su interpretación o su definición de Biblia le permite llegar hasta ese punto, postular ciertos resultados de exégesis, postular ciertos resultados lingüísticos, pero no hay más nada que hacer. Mientras que nosotros que estamos en comunidades de fe, podemos ir un paso más adelante y hacer la otra pregunta, que es ¿qué Dios quiere que hagamos con esto? Y yo que trabajo con narrativa, la narrativa bíblica tiene un aspecto bien interesante y es que el autor de narrativa bíblica caracteriza a ciertos personajes, hace que tú veas en ciertos personajes lo que se supone que tú hagas. Y hay otros personajes dentro de las historias que te dan a ti la idea de que no, yo no debo hacer eso. Por eso, cuando hay una historia, por ejemplo, en el cual alguien es obediente al Señor, el autor bíblico se toma tiempo tratando de entender que eso es lo que tú deberías hacer. Y que algo muy interesante que he aprendido en mi trabajo de narrativa bíblica es de prestar atención a cómo los autores nos están presentando estas historias. Porque quizás en las mismas historias hay clues, hay ideas, hay ciertas pistas que nos dicen, bueno, si a esta persona le fue mal, entonces significa que no debería de hacer esto. Y esto también funciona como, podríamos decir, un marco de referencia al momento de yo aplicar y tomar decisiones en mi vida actual en base al texto. Sí, y algo con la que la academia también
luchas dentro de mi propia experiencia en el campo del Antiguo Testamento es con las diferentes perspectivas Claro. de Dios de esos personajes, de esas narrativas. Que a veces el autor lo porque interpreta por ti mismo. Exactamente. Pero al ver eso y obviamente tener esos diferentes puntos de vista, volvemos al ejemplo de Job. Job es de hecho una diatriba en contra del tipo de teología popular, que es la teología que vemos quizás en libros como Proverbios, O en como donde Deuteronomio. haz esto y Dios, este va a ser el resultado. Si tú no haces esto, entonces el resultado va a ser totalmente malo. Y es sumamente interesante que tú aparezcas dentro del mismo texto. Y se hacen preguntas que tienen que ver con la canonización. ¿Por qué incluir cosas que en cierto modo llaman la atención a ideas que son populares en el resto de todo, de todo el cuerpo? Y así es como de hecho, se va enriqueciendo el tema dentro del campo académico. Es una pena que en muchos casos algunas de estas conversaciones nunca lleguen a la iglesia. Hay su razón de ser en esto. Creo que la iglesia ve más en personas autoritativas, gente que tiene una vida espiritual congruente con ciertas confesiones y también cuidan mucho su mente, su corazón y su fe. Y algo que nosotros queremos hacer confundiendo con la Biblia es acercarlos a este tipo de información y este tipo de conocimiento de una forma que lo vayamos digiriendo. Nuestro tiempo se ha acabado. Coméntanos, por favor, dentro de los comentarios aquí en YouTube o en Spotify, que ya se puede comentar, y ahí seguimos la conversación sobre qué es la Biblia y cuán herejes son estos dos. ¡Oh, no! Hablamos, este es el podcast de Fundiendo con la Biblia.